El segundo paper que voy a analizar tiene que ver con muchas variables meteorológicas y de contaminación atmosférica. Son 12 en total. Entonces, en este paper proponen elaborar un PCA y un CCA para empezar a analizar estos valores, ya que como son tantas variables, tratar de comprender qué relaciones existen entre contaminantes versus variables meteorológicas. Ya, análisis estadístico multivariado de contaminantes atmosféricos y meteorología. En el resumen nos cuentan qué región van a analizar, de qué año a qué año. Chicago, Illinois, 2010-2012. Y la manera en que van a explorar estos datos es con análisis de componentes principales y con análisis de correlación canónica, PSA y CCA respectivamente. Estos análisis multivariados, técnicas multivariadas, se aplican para que podamos descubrir relaciones que existen entre las variables y así reducir las dimensiones de estos datos y llegar a dar conclusiones que sean interpretables, o sea, tener resultados un poco más sencillos de interpretar. Luego aquí nos cuentan un poco de lo que encontraron, pero ya vamos a estudiar esto en la parte de resultados. Como introducción, me parece muy importante señalar esto, que para cada región que analicemos, vamos a tener resultados bastante diferentes porque hay fuentes de contaminación natural y antropogénica y cada lugar tiene lo suyo. Así también los patrones de clima cambian la dinámica en cómo esto se comporta y por lo tanto siempre se tendrán resultados diferentes. Aún así, se han hecho varias campañas para estudiar y monitorear estos em, contaminantes alrededor del mundo y aquí nos citan varios autores, muchísimos. Pero nos dice que se quedaban ciertamente en análisis estadísticos descriptivos. Entonces, es por eso que aquí tratan de hacer algo más. Utilizan una técnica estadística multivariada para, aquí está de nuevo, ¿no? Borrar información redundante para que se pueda llegar a interpretar de una forma más coherente. Y lo último que señalan, ¿por qué es importante este tipo de estudio? Nos señalan aquí, porque las relaciones entre meteorología y los contaminantes atmosféricos tienen em, patrones que en la dinámica de nuestro clima van a influenciar también, nuestro clima va a influenciar en la calidad del aire que tengamos. ¿Por qué? Por los fenómenos de transporte y esta parte de aquí, la transformación de los contaminantes entre regiones. Empezamos entonces con un poquito de teoría. La parte verde es teoría que señalan en este paper lo que está detrás para realizar este estudio. Entonces, PCA. El PCA la podemos aplicar para la covarianza o la matriz de correlaciones de los datos que estemos estudiando. Y señalan que, dada que cuando estás estudiando tus bases de datos, las variables tienen diferentes unidades de medida, diferentes escalas, es mejor que utilicemos la matriz de correlaciones porque es una unidad, es adimensional, es una magnitud adimensional. Mientras que si te pones a estudiar las covarianzas, vas a tener el problema de las diferentes escalas, las diferentes unidades de medida, dadas por las diferentes unidades de medida. Entonces, es la primera recomendación que nos dan. Lo segundo es que, bueno, aquí nos explican que el PCA transforma las variables que ya existen, tus variables originales, en un nuevo conjunto de variables y lo expresa como una combinación lineal entre las variables que existen, pero tiene una condición de que siempre tienen que ser independientes. Son combinaciones lineales que no puedes representar una en función de otra, sino que cada combinación lineal tiene que ser independiente entre sí y también por eso se le llama componentes principales. Ahora, ¿cómo se forman estos componentes principales? Eh, Persiguen un objetivo.
necesitan capturar la varianza de tus datos, la varianza real de tus datos originales. Entonces crean este modelo tratando de mantener, capturar esa varianza con una nueva combinación lineal, pero que aún así se sigue explicando la varianza de los datos. Eso nos dice aquí. Y lo hacen sin repetir información, así están desechando las variables que son tal vez redundantes. Si tengo dos cosas de lo mismo, entonces puedo quitarle a la una porque esta otra no me está contribuyendo realmente a tener información de la varianza. Bien, acá una parte también importante es que los coeficientes que obtengas se las llama cargas y te van a permitir que tú interpretes la influencia de tu variable original sobre la nueva combinación lineal. Por ejemplo, si tienes una combinación lineal de la variable x con la variable y, pero el coeficiente, la carga que te sale para la variable x es 0,01, quiere decir que tu variable X realmente no representa nada para el componente que acabas de obtener. Y en este caso, como te di dos variables, solamente la variable Y estaría llevándose todo el protagonismo. Y así pasa lo mismo, pero con muchísimas variables. Entonces a esta parte se les llama cargas. Y ya vamos más abajo a analizar en las tablas cómo interpretar esta información. Aparte de esto de las cargas, puedes trazar una gráfica donde van a estar tus eigenvalores con el número de tus componentes principales. Muchas veces se utiliza este eigenvalor para cada componente principal para que podamos determinar la interpretación a profundidad de cada componente, con cuál componente debemos quedarnos y con cuál no. Para eso nos sirve muchas veces este eigenvalor. Por eso en la tablita que se obtiene lo detallan y en las gráficas puedes interpretar sus pendientes y ver hasta qué punto vas a tomar los componentes principales. Luego, según la regla de Kaiser o Kaiser, vas a quedarte con aquellos donde el valor del eigenvalor es mayor que uno. Y como decía, nuestro diagrama de sedimentación, nuestro gráfico de sedimentación, te va a permitir analizar las pendientes y saber hasta qué punto tomas los componentes principales y hasta dónde cortas. También puedes ejecutar una figura de puntuación, un diagrama de puntuación, porque con esto tú vas marcando puntos. En un eje va un componente y en el otro eje el otro componente. Y vas marcando puntos con las observaciones originales, pero en un plano que se forma con las variables nuevas, con las combinaciones lineales del componente uno y el componente 2. Y cuando ya graficas tus puntos, vas a poder identificar si existen patrones en estos puntos o si también existen grupos que tú puedes decir. Todos estos puntos se agruparon acá y te va a permitir pues mm, incluso tener eh, la posibilidad de enriquecer tu interpretación. Terminamos el análisis de componentes principales teóricamente y ahora nos vamos al análisis de correlación canónica. Em, Aquí también vas a encontrar una relación lineal entre dos datasets. A un dataset le vas a poner tus variables independientes y al otro dataset tus variables dependientes. ¿Ya? Y lo que va a hacer aquí es otra vez llegar a determinar variables canónicas. Lo mismo, borrando información redundante y por tanto permitiéndote interpretar de mejor manera. Aquí a los coeficientes que se obtengan se les llama canonical weights y estos se obtienen para cada variable original, tal que expresa la correlación máxima presente que existe entre las combinaciones lineales de la variable eh, predictora, o sea, tu variable independiente, versus tu variable respuesta.
Cada uno de los pares de combinaciones lineales se les llama función canónica. Ya. El primer par canónico que te salga va a agrupar la máxima correlación que encuentre en la data original. El segundo que te arroje, en cambio, va a tener eh, la correlación entre las variables, pero sin repetir la información de la que ya te dio. O sea, esa información ya te la dio, entonces la deja ahí y toma el siguiente par que también tiene em, correlación grande. Pero recuerda, ya deja atrás las que ya te explicó. Por lo tanto, como va dejando atrás cada vez lo que ya te explicó y lo que ya te explicó, todos estos resultados van a ser ortogonales entre sí y no van a estar correlacionados, ya porque todos tienen información independiente. Y pues aquí también puedes utilizar diagramas para identificar los outliers o los grupos que se pueden formar. Finalmente, la expresión matemática que ves aquí sirve tanto para el CCA como para el PCA. Las letras mayúsculas C1, C2, C3 te expresan cada una de tus variables originales. Esta vez son nuestros coeficientes. Pero ¿qué expresa? Pues expresa el peso que se asigna a cada una de estas variables en la combinación lineal. El subíndice de aquí, que dice n, aquí va del 1, 2, 3 hasta llegar a una n, em, pues te expresa que va a ser un peso canónico o un coeficiente canónico diferente para cada una de las variables. Y ya, y también puedes ver este índice X. Ese subíndice X te simboliza de qué combinación lineal estás hablando. Entonces puede ser tu primera combinación lineal, o sea, tu PC1, por ejemplo, o tu PC2, y este va a ser el 2, el 2, el 2, el 2, pero cada uno de los índices será diferente. Entonces, del 1 hasta la n se refiere al número de variables que tengas, y la x va a depender del número de combinaciones lineales que se formen en tu dataset, con tu dataset. Ok, van a comparar los estudios, em, o sea, lo que encuentren en este estudio van a compararlo con algo que ya se hizo para los veranos de 2002 a 2004 con datasets de las mismas variables. Entonces, eso nos van de precedente para saber en contexto con qué van a contrastarse. Bien, la parte que es súper importante es cómo van a recolectar la data y aquí nos describen eh, súper bien, de hecho, em, lo siguiente. Primero, te dicen eh, qué variables están colectando. Aquí te detallan los meses durante los que van a colectar. Estos pertenecen al verano de y los años durante los que hacen esta colecta. Los instrumentos, te los dicen dónde están ubicados. Ellos están utilizando lo mismo, instrumentos para monitorear en tierra como tal. Y tiene una universidad, Loyola University Chicago Zero Station, que se le va a decir también Lucas. La ubicación exacta, todo te describe aquí. Em, Aquí está la figura. Tienes una lake, Lake Michigan. Aquí está Chicago. Entonces, en esta parte amarilla es donde está Lucas y acá está Chicago. Y bueno, es una foto de Google Earth porque aquí muestran, por ejemplo, la actividad industrial, si es que existe procesamiento de minería, de petróleo, etcétera, como para que nos contextualicemos en el entorno en el que se está haciendo este estudio. Y esta es la parte donde se están ejecutando las mediciones. Ok, aquí también te dice, the pollution studies were completed on weekdays en esta estación.
Porque dice que en base a otro estudio ya habían visto que Chicago es muy susceptible a que hayan estas brisas y por tanto la polución secundaria es probable que en estas fechas, en este periodo, sea más alta. Entonces, siempre para hacer estos estudios utilizarán como que los valores más altos para saber realmente si es que ha habido un cambio, si está siendo más contaminado o menos, pero aquí están utilizando el valor más alto para hacer este análisis. Bien, aparte de eso, es esta parte crucial. Si tienes estas variables de ozono y óxidos de nitrógeno y tienen las mediciones de resolución con resolución de 1 minuto, potente, es muy potente porque, cachas, cada minuto tienes datos de estas variables. Por otra parte, para los parámetros meteorológicos, en cambio, tienen una resolución de cada 15 minutos. Para las muestras de aerosol, en cambio, tenemos dos por día que vamos a obtener. Vamos a sacar dos muestras. La primera vamos a tomarla de 7 a 10, primera muestra que nos llevamos de los aerosoles, y la segunda es de 11 a 1 de la tarde. Ok, estas colecciones se diseñan para capturar cómo es a corto plazo la contaminación. Los contaminantes en días sin brisa lacustre, o sea, sin brisa causada por esto de la laguna, y las concentraciones de contaminantes antes y durante de una brisa lacustre local. Tratamiento de data. En total tienen 66 weekdays de 3 veranos. Ya en total, estos son el número de días que han colectado. Aquí te indican las variables, son todas estas. Y el dataset final, como son 66 days, y para cada day tenías dos samples, entonces 66 por 2, 132. En total hay 132 observaciones de qué? De 8 contaminantes atmosféricos y 4 variables meteorológicas, pero como tenían diferente resolución, dado a la frecuencia del muestreo de cada instrumento, entonces lo que hicieron fue promediar para que quepa, o sea, para que esté en concordancia con el periodo del segmento A y el segmento B de lo que estaban analizando los aerosoles. Bien, aquí yo le señalé como importante, así, porque es una de las principales limitaciones que todos los estudios tienen, que la resolución es muy diferente. Entonces, aquí lo que hacen es sacar el promedio. Y me puede interesar muchísimo para mi investigación porque yo aquí también voy a tener resolución distinta. No todo lo miden cada minuto o cada hora. Tengo diferentes variables con diferentes escalas y en cuanto a tiempo, tengo diferente resolución. Entonces, aquí está mi primera idea de que, bueno, puedo tomar un promedio para que esté en concordancia con la variable que menos resolución tenga. Todas estas variables fueron estandarizadas. Me parece aquí que la importancia de estandarizar es porque tienes muchas variables que no tienen nada que ver y unidades de medida súper distintas. Bueno, aquí está la manera en que se lo hace. Y algo importantísimo que les subrayé de otros colores porque mm, puntualizan algo que sucede mucho. Cuando nosotros tenemos valores que tal vez tú estabas monitoreando y por ahí fue tan bajo que no alcanzó para la resolución de tu instrumento, tal vez no te lo mide. Entonces ahí tienes un valor faltante. Y nos dice que cuando estamos estudiando meteorología y te falta un, un dato, no sé, de 120 datos que colectes al día, te falta uno. Entonces tienes que borrar todos los registros de ese día, que así funciona las observaciones meteorológicas. Mm, bueno, no muchos, algunos estudios
lo que hacen es un método de interpolación, me parece que se llamaba. Sí, cuando tú tomas alguna manera para rellenar el dato faltante. O sea, sé que en matemáticas es interpolación, pero en estadística se me fue el nombre que le dan. Ojalá sí sea interpolación. Pero mm, no podemos asumir que de verdad esa fue una observación. Esto nos puede conducir a sesgos. Y en este estudio en particular que están haciendo, no rellenaron esta información. Si faltó un dato en un día, borran todo el día. Porque como aquí están encima haciendo cálculos, em, nos dicen que las relaciones que se deriven a partir de datos rellenados, con cualquier método, eh, pueden producir muchos sesgos en la información. Entonces, negado. Y por lo tanto, de las 132 observaciones, borraron 44. Se las omiten. ¿Por qué? Porque faltó algún valor. Y así es la realidad de los estudios cuando estás midiendo algo. Eh, A veces esto también pasa cuando un instrumento se apaga o tal vez vino mucha, quizá neblina y ya no se pudo ejecutar la medición. Hay muchos factores que pueden ocasionar que esto suceda. Ok, finalmente te indican que la variable independiente son las meteorológicas y las variables dependientes son los contaminantes atmosféricos y el software que están utilizando para este estudio. Que empezamos ahora a analizar los resultados y tienes que, al ejecutar el PCA, utilizando la regla de Kaiser que habíamos visto, entonces se quedan con los cuatro primeros componentes, pero luego igual ejecutan el diagrama de sedimentación y ahí en este diagrama les indica que solo tomen del componente del uno al 3, que el cuarto ya no. Pero acá nos dice, el diagrama de sedimentación es algo subjetivo. Entonces tampoco es que solo con la vista de ese diagrama ya vamos a desechar la variable. Entonces, por eso es que a pesar de que en este diagrama les dice que solo quédense hasta el 3, sí toman el PC4 también. Ya, así que tienes cuatro componentes principales para analizar en este estudio. Cada componente va a tener el peso de las variables. Entonces eso está en la tabla de acá abajito, ¿ya? Primero, este es tu diagrama de sedimentación y aquí tienes el valor del eigenvalor, 2.85, 2.71, 1.41 y 1.38. Como dijimos, según la regla de Kaiser, conservas todos los que sean mayores a 1, o sea que debes conservar todos estos de aquí. Em, y este ya no. Ahora, según lo que te dice un diagrama de sedimentación, es que analizando las pendientes tú puedes ver que en dónde hay un cambio de pendiente y ya hasta ahí decir aquí me quedo. Entonces, por eso es que toma esta pendiente, una pendiente negativa, y aquí igual una pendiente súper negativa. De acá a acá, verás que tienes componente uno, componente 2, componente 3, pero en este componente 4 la pendiente cambia de comportamiento porque prácticamente es nula si le ves aquí. Así que de lo que era negativa y súper empinada, cambió a una pendiente nula. Esta sería como que la regla para decir hasta aquí nomás llego y a este valor ya no le tomo. Pero como dice, son subjetivos, mejor sí retengo este valor del componente 4. Y estos sí ya los desecho por completo, porque ya no cumplen con la regla de Kaiser. Ahora vamos a esta tabla. El componente principal uno, el que explica el 23.8% de la varianza. Es, es bastante, ¿no? Explica casi el 25% de la varianza de todo mi conjunto de datos. Aquí, las variables más relevantes son la temperatura, porque tiene un peso de 0.5, la dirección de viento de 0.4, la humedad de 0.41 negativo, el nitrato de 0.418, aquí ya entró un contaminante atmosférico, y el ozono 0.351. Estos son las variables que tú tomarías estas variables para empezar a interpretar el componente uno.
Y aquí sí tienes entonces variables meteorológicas y variables contaminantes. Para el segundo componente, en cambio, bueno, hay que restar, ¿no? 46.4 menos del 23.8, por aquí ya nos decía, explica el 22.6% de la varianza total de nuestra data. Entonces, igual es bastante, el uno casi que se acercaba al 24%, está en cambio es del 22%, son relevantes, tienen bastante peso al explicar la varianza de de nuestros datos. Aquí en cambio están full contaminantes, el acetato, formato, clorato, no sé qué es esto, sulfato, oxalato y ozono. Todo el componente principal está em, formado por contaminantes atmosféricos. El componente principal 3, bueno, aquí igual hay que restar 58.2 menos el 46.4, entonces me dará bueno, aproximadamente un 12% que le explica. Y es más bajo, ¿no? Teníamos el primero de 24, el otro de 22 y este ya es de 12. Y aquí igual está formado solo por contaminantes atmosféricos. Y el componente principal 4, en cambio, tiene del 58 al 69, un 10% de varianza. Igual no es tan poquito, ¿no? Por eso me parece que es mejor que se hayan fiado del criterio de la regla de Kaiser y se quedaron también con este componente. Y aquí otra vez tienes la mezcla de variables meteorológicas con componentes contaminantes atmosféricos. En esta sección de aquí ya vamos a analizar el score plot. Entonces el score plot está aquí. Tenemos un agrupamiento para 2012, 2011. Para el 2010 no hay agrupamiento como tal, pero señalan los outliers. Ahora, en este primer clúster, clúster número uno, tengo altos valores para el PC1. Como puedes darte cuenta, están súper a la derecha, muy, muy, muy a la derecha. Entonces, ¿qué significa esto? Recuerda que es de las variables originales. Entonces, vamos a interpretar este PC1 en función de las variables originales. Y nos dice que todos los valores de este clúster son influenciados directamente por alta temperatura y baja humedad. Eso se lo saca de esta tabla. Alta temperatura, porque es la variable que más impacta en el PC1. Y baja humedad, porque la humedad también tiene una carga alta, 0.41. Pero este signo negativo pues crea nuestra relación inversa. Si PC1 es alto, significa que la humedad es baja. Entonces, baja humedad y además existen altas concentraciones de ozono y nitrato y además grandes grados, altos grados con respecto a la dirección del viento. Entonces, para todo este clúster hacen esta interpretación. Todos estos datos comparten esto en común. Altas temperaturas, baja humedad, grandes concentraciones de ozono y nitrato y los grados en la dirección del viento. Después te especifican estrictamente, por ejemplo, para el número 10 119 y 123, que fueron de días muy cálidos. Estas son sus temperaturas, el ozono, la humedad, la dirección de viento. Y aquí están tus elementos 119 y 123. Los caracterizaron como para que entendamos a qué se refieren cuando describen a todo este clúster en función de las variables originales. Y lo mismo hacen para todos los otros clústeres con todos los otros componentes. Pero recuerda que el análisis de estos componentes viene desde que tú empiezas a leer las cargas de cada uno. Algo semejante hacen para el análisis de correlación canónica. Empiezan analizando las funciones canónicas. Van a analizar tres. Aquí se quedan con tres porque la cuarta salió que no es estadísticamente significante con el nivel del alfa del 0.05. Entonces simplemente analizan estos tres. AP es del air pollutant
y la M es de la variable meteorológica. Entonces aquí estamos con la relación entre variables meteorológicas y air pollutants. ¿Ya? La correlación canónica que se obtiene entre estas es de 0,769. Y aquí tenemos los parámetros otra vez señalados, tanto de los air pollutants como de las variables meteorológicas. Vamos a empezar a entender esta parte. La correlación entre el primer par de variables canónicas es alta. Em, las variables que más influencian meteorológicamente, ¿no? Para el M1 son la temperatura, mm, wind speed, el ozono, los óxidos de nitrógeno y el oxalato. Entonces vamos a corroborar que sea así. Y sí, ¿no? Porque este tiene una carga altísima, 0,925. Wind speed, lo mismo, 0,241, pero aquí el signo negativo, relación inversa. Y estos tres, oxalato, ozono y óxidos de nitrógeno. Eso es lo que compone a a esta función canónica. Entonces, en otras palabras, nos dicen que tanto la temperatura como la velocidad del viento afectan las concentraciones de estos air pollutants. Aquí nos dan pues la explicación a un nivel más profundo de cómo es que una temperatura alta llega a afectar a estos air pollutants. No voy a centrarme ahí, simplemente quiero acabar de entender estas tablas. Y ahí está la explicación. Y lo mismo hay que hacer para analizar esta otra función canónica. Ay, lo siento. Y también la de acá. También aquí ejecutan nuestro score plot y nos vamos a centrar ahora en analizar los valores de cada una de las cargas. Ok, las cargas canónicas tienen información más, o sea, oculta, ocultada por los pesos canónicos, dada la multicolinialidad que existe entre Las variables originales. Solo quiero ver que haya traducido bien. Revelan información, sí, que las ponderaciones canónicas ocultan debido a la multicollinealidad entre variables originales. Listo. Ya, aquí nos dan otra tabla. De esta tabla empezamos a hacer una interpretación en cuanto a las cargas canónicas. Entonces nos dan para air pollutants del grupo uno y de las variables meteorológicas del grupo uno. Las más relevantes aquí, las que tienen súper alta carga, es la temperatura, la humedad y la dirección del viento. Entonces aquí ya nos dice que esta M1 es una medida de altas temperaturas, baja humedad y mm, direcciones de viento con altos, para grandes grados, que equivale a una southerly direction, como para el sur. Y esto es importante porque también fue posible identificarlo en el PCA. Entonces, con, con el análisis CCA, nosotros estamos corroborando información a la que llegaron las autoras de este paper en el PCA también. ¿Ok? La discusión, como dije, contrastan con otros estudios. No voy a profundizar ahí. Me voy a la conclusión. Lo más importante es que tanto el PCA como el CCA, sí, es verdad, son efectivas para reducir las dimensiones de los datos y para descubrir relaciones entre variables. En este contexto de variables meteorológicas con air pollutants. Fue efectivo, tuvo sentido lo que hicieron y pueden llegar a conclusiones ya muy bien fundamentadas. Y listo. Esto sería todo lo que tengo que analizar de estos papers, de este paper. He terminado y ahora me voy a comer mi lunch. O sea, no luce bien, pero sí sabe bien. Adiós.